Buenas tardes, mi nombre es Antonina Bojna y este vídeo tiene por objetivo presentar la asignatura titulada Métodos del diálogo entre la fe y la cultura. Quisiera daros la bienvenida durante este primer cuatrimestre que compartiremos y en este vídeo pues hacer una breve presentación para que nos podamos poner cara aunque no nos veamos de forma presencial. Intentaré que no sea largo y estos videotutoriales pues que os ayuden sobre todo para empezar, que al principio cogerse a un ritmo es difícil. Si os parece, empezaré con las últimas frases del libro que será nuestro manual de la asignatura, que nos inspire y que dice: la tarea teológica consiste en iluminar el significado de la fe para cada nueva generación, que seguramente afronta desafíos inéditos. Si esa tarea es importante en la mente de quien la realiza, es porque le mueve la convicción de que el esfuerzo teológico que no elude el diálogo con otros saberes puede contribuir a alimentar la esperanza de todos. Estas palabras de Lluís Oviedo, que es profesor también en el Instituto Teológico de Murcia en su versión presencial, es el autor de este magnífico libro que nos servirá de manual, nos introducen en lo que sería pues, el ámbito y la importancia en realidad de esta asignatura, en la que nos preguntaremos cosas como ¿qué te sugiere el ámbito de la asignatura tan amplia, ¿no? Método, fe, diálogo, cultura. ¿Qué quieren decir estos conceptos? Repensarlos, ¿no? De la fe vamos a tratáis en las clases de una forma muy, en otra específica, en la asignatura específica de una forma más completa, pero ¿qué querrá decir en diálogo? ¿Y cuál va a ser el método? ¿Y qué significarán estos métodos? ¿Y cuáles son los métodos? ¿Y qué comprendemos como cultura? Bien, ¿qué tiene que ver la fe con el deporte, por ejemplo? ¿O con la literatura? ¿O con la ciencia jurídica? ¿Verdad? Nos plantearemos preguntas como ¿en qué ámbitos culturales la fe entra en conflicto, se adapta, se enriquece, es indiferente o interpela los mismos y viceversa? Entonces, yo recuerdo que cuando di esta asignatura en un primer momento en el trienio de teología, la llamábamos más que métodos de diálogo fe-cultura, la mencionamos simplemente como relaciones de la fe o de la teología con otras ciencias, ¿no? En cuanto ciencia, ¿verdad? La teología, logos, ciencia de Dios. Esa reflexión nos hace pensar en que teología pues es una ciencia con su estatuto epistemológico propio y diverso del resto de las ciencias, pero por otro lado también las sitúa en pie de igualdad con otras ciencias, por lo tanto con las posibilidades de diálogo, porque aunque la teología y la especialidad que estamos haciendo de teología fundamental es un estudio específico del lugar de la teología y su relación en diferentes ciencias, entre las diferentes ciencias, esto presupone, ¿verdad?, que existe un lugar de la teología entre las ciencias, no es algo fuera del ámbito científico, y eso nos permite tener pues, una voz y un método propio, diferente, ni mayor ni menor que las otras ciencias, y por lo tanto pues, nos puede permitir relacionarnos con ellas pues, sin ningún tipo de orgullo, por un lado, pero tampoco sin ningún tipo de baja autoestima o sensación de ser
menos. El programa lo tenéis disponible en su versión online. Simplemente comentar pues, que tenemos un tiempo limitado desde 9 de octubre hasta el 22 de enero, que terminaré de recoger el último trabajo práctico, y luego el 5 de febrero será la fecha de la entrega del trabajo final. Entre tanto, pues hay 7 bloques pues, muy intensos en los que tenemos una bibliografía muy amplia que podéis consultar perfectamente, y cada uno de estos bloques conllevará un trabajo triple. En primer lugar, pues una lectura del contenido del tema, que se basará sobre 2 manuales, este que enseguida paso a detallarlo y el otro de Gallagher, que aún no había mencionado. Cada sesión conllevará una reflexión, unos textos de apoyo adicionales para la práctica, que es la tarea para vosotros, y luego tendremos un foro también quincenal para compartir. Pues yo dirigiré un poco con ciertas preguntas, pero es una plataforma también de consulta y de diálogo entre vosotros, y que hayan inquietudes que se puedan compartir. Bien, en cuanto a la metodología, pues la podéis también consultar perfectamente en la guía de presentación de la asignatura que tenéis. Tenéis los contenidos secuenciados, yo creo que perfectamente definidos, también con sus enlaces a las páginas web. Donde haya contenido que ya he descargado y podéis consultar, también está disponible en la plataforma. Para algunos sobre todo los primeros bloques, yo aportaré un pequeño vídeo como ahora para o guiar o recoger o encauzar un poco vuestra investigación personal, porque en realidad en esto consistirá. Y las áreas temáticas pues corresponderán en gran medida con lo que nos propone el manual, que consideramos como manual de la asignatura. Es este libro, La fe cristiana ante los nuevos desafíos sociales, tensiones y respuestas, que está editada en Ediciones Cristiandad en el 2002, o sea, es un libro reciente, y su autor es Lluís Oviedo Torró, que es franciscano y es profesor tanto en la Universidad Pontificia de Antonianum como en el Instituto Teológico de Murcia. Las claves de lectura de este manual sobre todo las quería adelantar para que os sea más fácil, ya que es una lectura amplia. Es un libro que merece la pena leer, es un libro amplio, son más de 400 páginas, por lo tanto es importante que nos centremos en lo importante. Entonces dedicaré estos 2 minutos que quedan simplemente para daros unas claves para que la lectura que hagáis os sea lo más provechosa posible. Mirad que al final la séptima tarea de la sesión práctica recoge todo lo que de cierta manera propone aquí el autor, por lo tanto es muy importante seguir el hilo del libro a lo largo del curso, ¿no? El autor entabla un diálogo teológico con 6 disciplinas científicas actuales, ¿no? Que son los siguientes, como podéis ver en el índice: la sociedad moderna, los aspectos apologéticos de la organización eclesial, la organización económica de la sociedad moderna, la secularización, la increencia, la fe cristiana en relación con el sistema político y globalización, la organización económica, esta ya la he mencionado, la ciencia como ámbito cognitivo de la fe, el arte moderno, la afectividad y la sexualidad, y la fe cristiana en la cultura de los media. Bien, la estructura del libro es la siguiente. En cada una de estas áreas se presentan planteamientos en cuestión, tanto desde la perspectiva de la disciplina tratada como desde la perspectiva teológica sobre esta disciplina. Luego se muestran las tensiones o debates, roces, ¿no? Los roces
que hay entre ellas en concreto, y luego las posibles soluciones o propuestas de diálogo entre las diferentes disciplinas, y sobre todo me interesan los métodos que enumera y utiliza de forma muy clara el autor para poder, pues, ponerlos en diálogo en igualdad de condiciones que hemos comentado, pero tampoco con ningún sesgo fundamentalista o ateísta o secularizador, ¿vale? Entonces, el objetivo de la lectura y el estudio de este libro sería que al final dispusiéramos de un método, tal como lo plantea Lluís Oviedo, con un estilo muy equilibrado, ¿verdad? Hay argumentos de una disciplina, argumentos teológicos, a ver si hay algún método que nos pone, o métodos que nos ponen en diálogo, y qué conclusiones podemos llegar, a qué conclusiones podemos llegar a partir de este diálogo. Entonces, tras analizar este método que nos ofrece Lluís y ponerlo en diálogo, poner en diálogo la fe, la teología con diferentes disciplinas, podremos hacernos un elenco de herramientas, los métodos de análisis cultural y análisis de diferentes disciplinas, con el fin de adquirir práctica y pericia en buscar vías de diálogo en el nuestro quehacer como teólogos, sin perder el horizonte evangélico y sin perder el rigor científico que nos requiere, ¿no? Y en un futuro poder plantearnos un método propio, como hemos dicho al principio, para un futuro de la transmisión de la fe. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión, a vuestra disposición por correo, a través de la plataforma y a través de otras vías que queráis entablar de comunicación conmigo. Muchas gracias y buena quincena de trabajo os deseo.